Bienvenidos. Estamos una vez más conectados para aprender del Alzheimer y en esta oportunidad tenemos el tema sobre la etapa intermedia del Alzheimer y para eso está con nosotros Ana Velos, que es educadora en salud para la comunidad. Buenas noches, Ana. Bienvenida. Buenas noches, Virginia. Gusto de estar otra vez con ustedes. Esta noche vamos a continuar hablando sobre la etapa del Alzheimer y ahora nos toca hablar un poco sobre la etapa intermedia o la etapa mediana. Como mencionamos en la etapa anterior, pues los síntomas en esta etapa se van a ir agudizando. La memoria se va a ir perdiendo más, la persona se va a recordar menos de sus seres queridos, de fechas importantes, de tener que hacer su rutina diaria, va a necesitar más ayuda. La etapa intermedia es la etapa más larga y la más difícil, y una de las más difíciles. Es la etapa que puede durar entre 4 a 8 años. Si ponemos la gráfica, le puedo explicar un poquito por qué surge esto de cómo se va perdiendo la memoria y cuánto puede durar una etapa. Como estamos viendo en la gráfica, tenemos una gráfica donde nos enseña el cerebro. Si podemos ver la enfermedad del Alzheimer en la etapa temprana, la parte azulita es donde empiezan las células del cerebro a morirse. Esa etapa, para pasar a la etapa intermedia, puede durar de uno a 2 años. Pero esto de la duración de una etapa a la otra, esto depende mucho de cuán temprano o cuán tarde se dé el diagnóstico del que la persona tiene la enfermedad de Alzheimer. Como podemos ver en la etapa moderada, pues ya la enfermedad va cubriendo gran parte del cerebro. Y en la etapa severa, pues ya casi todo el cerebro está cubriéndose. Por eso es que en la etapa severa la persona pues ya está encamada, ya la persona pues no puede funcionar por sí sola, ya tiene que dársele la ayuda todo el día, toda la semana, porque ya la persona no puede funcionar. Y si tiene alguna enfermedad crónica, pues esto hace que se acelere más la enfermedad. La enfermedad, como le dije, puede durar, una persona después que se le da el diagnóstico, puede durar entre 4 a 8 años después de tener los primeros síntomas. Pero hay personas que duran hasta 20 años con la enfermedad. Pero esto va a depender de cuán temprano se dé el diagnóstico o cuán tarde se dé el diagnóstico. Entonces no es algo que está escrito que va a pasar definitivamente de esta forma. Eso va a depender de las personas y en qué momento es que se le da el diagnóstico de que tiene la enfermedad. Desafortunadamente, casi siempre, cuando las personas deciden llevar a su ser querido porque ya ven demasiados cambios drásticos, es cuando ya la persona está en la etapa intermedia, quizás a la mitad del camino. Ya sea que la persona se haya perdido y entonces ahí es que empezamos a preocuparnos qué es lo que está pasando, ya sea que la persona está demasiado agresiva, ya sea que la persona no sabe manejar nada en la casa, no sabe manejar las fianzas, esconde el dinero, esconde las cosas, no quiere bañarse. Entonces es que ahí a veces las personas llevan a su ser querido al médico y ya desafortunadamente la persona está en una etapa intermedia avanzada. Entonces es que por eso que decimos que dura de 4 a 8 años esta etapa intermedia. Si el diagnóstico se da temprano, si el diagnóstico se da temprano. En esta etapa, pues la persona va a tener más problemas de comunicarse, ya no va a encontrar muchas palabras para comunicarse, su comportamiento y su personalidad va a cambiar bastante, se van a poner bastante agresivos.
van a deambular mucho. Esta es una etapa que puede que la persona, si no se le pone atención, se salga de la casa y se pierda. Todas estas circunstancias van a suceder más fuerte en la etapa intermedia. También el sueño se va a ir cambiando muchísimo. Pero todas estas situaciones que se van dando tienen solución. Lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo lidiar con estas situaciones según van apareciendo. La persona pues claramente va a necesitar más ayuda en esta etapa, va a necesitar ayuda para alimentarse, va a necesitar ayuda para bañarse, para hacer las tareas diarias. Y entonces lo que tenemos que tomar en cuenta en esta etapa es que si la persona todavía puede funcionar, la persona todavía cuando usted le habla le puede entender, usted la puede ayudar a hacer varias cosas, la puede poner a hacer tareas en la casa, porque de esa manera la persona va a ir manteniendo su identidad y además va a ir funcionando y va eso a retrasar un poquito que la persona se adelante más en la enfermedad. O sea, si estamos lavando la ropa y la persona puede doblar la ropa, puede ayudar doblando la ropa, si estamos cocinando, puede ayudar quizás a cortar la ensalada, a preparar algo, es incluirla, porque muchas veces cuando se da el diagnóstico, pues como que se anula a la persona y la persona no ha perdido su identidad y a veces no ha perdido sus habilidades y por no entender ese diagnóstico, a veces se tiende a anular a la persona como si ya la persona no existiera y no es así. Mientras más nosotros involucremos a la persona, pues más vamos a retrasar esa pérdida de memoria, porque la vamos a tener activa. Entonces, hay juegos que son especialmente para las personas que tienen Alzheimer. Hay actividades que ellas pueden hacer. La persona que le gusta la jardinería, pues podemos sacarlos a al jardín, comprar semillitas. Hoy vamos a sembrar. Señores, les digo y les repito, esto es una misión de amor y de entender. Es como si tuviéramos un niño. Cuando tenemos un niño le estamos enseñando todo, él está ávido de aprender porque no sabe. Lo único que en esta ocasión no es un niño,